Ser podcast. Pues hace un poquito de sueño, un poquito de calor, bueno, un poquito de hambre también. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Bueno, pues hace un poquito de todo eso y nada de pereza. ¿Dónde vamos a estar? ¿Dónde van a estar mejor que en el fresquito de la radio? Llevamos 2 días de bochorno y hoy toca la traca final. Este jueves va a ser el peor día de esta ola de calor, a excepción de algunas zonas del Cantábrico. El resto del país se llena de avisos por altas temperaturas. Donde peor lo van a pasar, donde el aviso es rojo, es en la Comunidad Valenciana y en Murcia. Allí se espera que en algunos puntos las temperaturas lleguen a los 44 grados. Así que vamos con el pronóstico. Nuria Sero, muy buenos días. Muy buenos días. La jornada ya apunta maneras. El termómetro no ha bajado de los 29 grados en Villanueva del Arzobispo, en Jaén, o de los 28 en Cabo de Gata, Almería. Temperaturas que irán subiendo y en Murcia hoy a la sombra se pueden alcanzar los 44, los 38 en Málaga o los 30 en Santa Cruz de Tenerife. Hoy el calor extremo lo encontraremos sobre todo en el este del país. Una jornada que empieza tranquila, pero por la tarde el viento se dejará notar a partir de media mañana en el centro, este peninsular, y por la tarde tendremos tormentas que podrán ser fuertes o muy fuertes, especialmente entre Alicante, región de Murcia y Almería. El viento se dejará notar por la tarde en las Pitiusas y también el viento será el protagonista en Canarias. Claro, 44 grados de máxima, pero ojo al matiz, que no es menor. A la sombra. 44 grados a la sombra. En este contexto de calor extremo, los incendios siguen siendo la principal preocupación de las administraciones este verano. Según el sistema Copérnico, en lo que llevamos del 2026, ha ardido el triple de hectáreas que el año pasado a estas mismas alturas. Son 120.000 hectáreas quemadas este año. Y la mitad de todas ellas se han quemado en estas 2 últimas semanas. La mitad solo en 2 semanas de este mes de julio. Es por ello que el presidente del gobierno recuperaba su propuesta para un acuerdo contra los incendios y la crisis climática. Lo hacía desde La Mierla, provincia de Guadalajara, la más afectada actualmente por los incendios. Y es que España necesita un gran acuerdo, un gran pacto de Estado contra la emergencia climática. Porque no podemos acordarnos de los incendios o de las emergencias climáticas que derivan en emergencias de protección civil cuando se producen, sino que tenemos que hacerlo previamente. La idea de un gran acuerdo entre las formaciones políticas parece más bien lejana, entre otros motivos por la distancia que separa a los 2 grandes partidos. En paralelo a la visita de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo hacía su propio balance del curso político. Un balance en el que esquivó los casos que afectan a su partido para centrar sus críticas en el gobierno y concretamente en el presidente. Para encontrar la zona cero de la mayor corrupción de nuestra democracia no hay que irse ni a Canarias, ni a Navarra, ni a Valencia. La zona cero está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales. Miren, todos los casos y no falla. Sánchez es el nexo político corruptor. Bueno, la estrategia del PP es esa: olvidarse de los casos concretos para buscar la pieza de caza mayor, el presidente del gobierno. Menos expresivo fue cuando le tocó valorar acuerdos de su partido en otras comunidades en las que se ha echado en brazos de la ultraderecha. Pactos de gobierno en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, en los que, por cierto, el PP acabó pasando por el aro de Vox y asumiendo eso de la prioridad nacional, un concepto que los populares han intentado matizar. Frente a la ultraderecha, que habla abiertamente de priorizar las ayudas a los españoles, los populares han intentado rebajar eso hablando de dar prioridad conforme al arraigo. Ocurre que ahora ese concepto que estaba en acuerdos de gobierno se ha hecho realidad por primera vez en una ley de una comunidad, en los presupuestos de la Comunidad Valenciana. Allí las Cortes han aprobado unos presupuestos con los votos de PP y de Vox que incluyen la prioridad nacional, tal cual, de manera literal, en partidas como ayudas sociales o vivienda. Y de nuevo el Partido Popular intenta rebajarlo. Esto decía el presidente de la Comunidad Valenciana, Pérez Llorca. No distingue entre inmigrantes y personas nacidas aquí, por supuesto que no, jamás lo toleraría. Bueno, ¿qué va a decir él? Esto, lo dice el presidente valenciano, es opuesto radicalmente a lo que verbaliza el portavoz de la ultraderecha en esa comunidad. Se llama José María Llanos. Prioridad nacional por ley. Vox ha conseguido los primeros presupuestos donde se incluye la prioridad nacional. Y acostúmbrense a escucharlo.
porque la prioridad nacional ha llegado para quedarse. Y más pronto que tarde llegará a la normativa nacional. Estos presupuestos son solo el comienzo. Los españoles, primero. Esto es muy interesante, porque quien crea la idea, quien empieza a manejar el concepto, quien lo lleva al debate público es Vox. Quien lo convierte por primera vez en un argumento de una ley de ámbito autonómico, los presupuestos, es el Partido Popular. Vox es el padre de la idea, el Partido Popular es el ejecutor en forma de ley de esa idea. La líder socialista en esa comunidad, que es también la ministra de Ciencia, aseguraba que el gobierno se plantea llevar al Constitucional estos presupuestos que calificaba así. Estos son los peores presupuestos que hemos vivido nunca en la Comunitat Valenciana, porque son presupuestos de recortes y son presupuestos racistas. En todo caso, la cita a la que más atención van a prestar los partidos hoy es la entrevista de José Luis Rodríguez Zapatero en la tele pública. Unas explicaciones, bueno, ya veremos si son explicaciones, que llegan 2 meses después de que conociéramos que la justicia le investiga por el rescate de Plus Ultra. Lo que diga va a llegar, en algunos casos, imaginemos que explica de dónde vienen las joyas. Bueno, si lo explica, va a llegar un poco más tarde de lo que él se comprometió. En su momento habló de un puñado de días y han pasado casi 2 meses. El silencio que ha guardado Moncloa en todo este asunto ha provocado que los socios se hayan distanciado todavía más del PSOE, y en ese intento por acercarse, los socialistas y Sumar han acordado un nuevo decreto de vivienda, que entre otras cosas, o al menos es lo que se sabe de momento, va a congelar los alquileres, o quiere congelar los alquileres hasta junio del 2028. Aunque esta norma no tiene los apoyos garantizados, así que de momento es más un deseo que una posible realidad. Podemos o Junts piden una serie de medidas que, de aparecer, harían que otros socios voten no. En fin, la aritmética parlamentaria es muy complicada. La última hora del exterior nos lleva a Estados Unidos, donde Donald Trump ha firmado un acuerdo nuclear con Arabia Saudí que allana el camino para que ese país, Arabia Saudí, pueda enriquecer uranio, es decir, que pueda producir el futuro armas nucleares, aunque es un acuerdo para uso civil de la energía nuclear. Y esto eleva todavía más la tensión en una zona que de por sí está muy tensionada por la guerra de Irán. And only the departure from committee rules prevents us from exposing the great hypocrisy here. Hipocresía. Los demócratas le recuerdan a Trump que es un gran acto de hipocresía, que la guerra empezó por este motivo, porque Washington no quería que Teherán tuviera su propio programa nuclear. Y en este contexto, esta madrugada, las milicias hutíes de Yemen han atacado petroleros saudíes en el Mar Rojo. Y esto es relevante porque con el estrecho de Hormuz cerrado, ese mar es la vía para que Arabia Saudí pueda dar salida a su petróleo, y ahora se convierte en otro foco de estabilidad. De momento, la Casa Blanca no ha reaccionado, aunque ya advirtió que tomaría medidas si los hutíes cerraban el Mar Rojo. En deportes, los internacionales españoles ya están de vacaciones, aunque a alguno todavía le queda celebrar el Mundial con los suyos. Sampe, buenos días. Buenos días, Pedro. Es el caso de tu tocayo, de Pedro Porro, sí. Al que hoy está previsto que su localidad natal, Don Benito, le dedique el homenaje por haberse proclamado campeón del mundo con la selección española, mientras se va preparando con su abuelo para lo de hoy. Ahora sí. Me compra ropa para... No, orgullo esto. Tú no lo sabes bien, hijo mío. Misión cumplida. Misión cumplida. Ya tiene la medalla su abuelo aquí en casa. Bueno, en cuanto a los amistosos de verano, ayer se jugaron 4, Tenerife 1, Getafe 2, Estado 0, Athletic Club 2, Valencia 3, Eldense 0 y en el Colombino, Recreativo 0, Real Betis 1. Hoy se disputa desde las 9 de la noche el Sevilla-Córdoba. Bueno, estamos poco a poco pasando la resaca del Mundial. Bueno, en fin, ya suponíamos que iba a ser larga. En el larguero han querido acordarse de una persona que no tiene protagonismo, pero que es responsable de que todo lo que se ha vivido en este campeonato quede en la memoria. Anoche hablaron con Álvaro García, él es el cámara de la selección. Claro, su papel no es fácil. ¿Qué hace cuando, por ejemplo, le está grabando, pero un jugador viene a darte un abrazo? Tienes que ser profesional y grabar, pero si Mikel Merino ha marcado en el 89 y le estás grabando y te dice Álvaro y te quiere dar un abrazo, joder, ¿quién soy yo, no? Para decirle a Mikel Merino que no. Hombre, no. Un abrazo que le estoy grabando. No. Sí pasa, pero con los años, por la confianza que vas ganando con ellos, ¿no? Porque a mí me saldría, pues, oye, correr hacia él y abrazarlo, ¿no? A lo bestia, pero sí, suele ser un momento extraño, porque es complicado, tú estás ahí grabando, pero bueno, al final hay
son tan buena gente y hay tanta confianza, ¿no? que pasan ese tipo de situaciones. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.